No llueve ahora, ¿eh? Vale, va. ¿Esto qué? Ah, pero... Buenas tardes, en este día lluvioso. Vemos como el día ahora está lluvioso y tal vez... A mí me has hecho fotos solo, ¿no? Sí. Pero nosotros nos tenemos que adaptar a todo, al buen tiempo, al mal tiempo. Tenemos que enfrentar la vida diariamente. Pero qué más si enfrentamos la vida no solos, sino en compañía de alguien que nos puede ayudar en nuestro caminar en el día a día. Hoy quiero presentarles, vengo a hablar de un mensaje de la Biblia que nos habla la palabra del Señor. Tal vez muchos no crean en Dios, no crean en Jesucristo, pero yo que he creído, yo puedo testificar de lo que Él ha hecho en mi vida, y es por eso que estoy aquí, no porque me sobre el tiempo, sino porque en mi corazón hay un gozo, hay una disposición de poder predicar de aquel que todo lo puede, que Él, su nombre es Jesucristo de Nazaret. En la Biblia habla sobre una mujer samaritana, habla de un encuentro de una mujer samaritana que estaba llegó a un pozo. Eso fue en las regiones de Samaria. Se encontró con Jesús. Ese fue un encuentro que tuvo con Jesús y empezó a hablar con Jesús. Pero antes que nada, esta mujer tal vez vivía algo en la tradición, vivía marginada, vivía en una tradición tal vez normal en su zona. Una mujer tal vez que estaba con la autoestima baja, una mujer que no tenía valor, una mujer que no sabía el valor que había en ella. Ella se sentía insignificante, ella se sentía desvalorada, ella se sentía discriminada. Esta mujer samaritana habla en la Biblia que esta mujer había tenido 5 maridos y que con ninguno se había quedado. Que estos 5 maridos con el que últimamente ella se encontraba, no era de ella siquiera. Podemos ver la historia en un panorama tan difícil o triste para esta mujer, porque dice que samaritanos y judíos no se llevaban de bien, pero llegó Jesús ese instante a cambiar la religiosidad, llegó a cambiar lo cultural, llegó a cambiar todo lo que eran las costumbres de esos tiempos que afectaba a la mujer. Llegó Jesús y empezó a hablar con ella. Al principio ella tenía desconfianza, no podía hablar con un hombre porque para ellos no era bien visto que una mujer hablara con un hombre. Ahí había machismo, ahí había racismo, ahí había de todo, como hoy en día que nos encontramos con eso actualmente. Aún seguimos viviendo o enfrentándonos hacia ese tipo de situaciones. Pero es algo que viene del pasado, pero viene alguien a cambiar nuestra historia cuando nosotros disponemos nuestro corazón a Él. Jesús se encuentra con la samaritana y le empezó a hablar y le pidió agua de beber. La samaritana vivía naturalmente, no vivía en un momento espiritual. Ella pensó que Jesús le pedía del agua natural, pero Jesús se refería al agua espiritual, esa que quita la sed, que el que toma de esa agua nunca más vuelve a tener sed. Y esa agua es el agua viva que solo Jesucristo nos la puede dar. Vemos a Jesucristo como en ese momento empezó a hablar con ella, empezó a tener sensibilidad de ella, pudo entrar al corazón de ella, pudo sentir lo que había en ella, pudo pensar lo que había en la mente de esta mujer. Cuando esa conversación empezó a fluir entre ellos, esta mujer se dio cuenta que no estaba hablando con un hombre cualquiera, que no estaba tratándose de un personaje cualquiera, sino del Salvador del mundo, el que salva, aquel que perdona los pecados, aquel que cambia
cambia nuestra vida, aquel que quita la tristeza y la convierte en gozo, aquel que le da un sentido diferente a nuestra vida. Si Jesús no hubiese llegado a mi vida, yo no estaría aquí predicando, no estaría aquí hablándole que realmente Jesucristo es real, el único que puede transformar los corazones de piedra, Él los convierte en corazones de carne, corazones sensibles. Si yo estoy aquí predicándole, es porque hay un mandato de parte de Dios, que sabe perfectamente que el mundo está cayéndose en pedazos, pero Jesucristo quiere que le entreguemos nuestra vida. Tal vez su casa está en disensiones, está viviendo con falta de paz, está viviendo pleitos entre hijos contra los padres, entre matrimonios siendo destruidos, entre personas o familiares tal vez sufriendo de cáncer, sufriendo de enfermedades, gastándose el dinero en médicos, en psicólogos y en todo lo que se llama la ciencia médica. No estoy desafiando la ciencia médica, porque los médicos, también Jesucristo, también el Todopoderoso les dio la sabiduría para que ellos también puedan ejercer una función aquí en la tierra. Así como existe la ciencia médica en lo natural, también existe en lo espiritual un médico de médicos que puede sanar aún aquellas enfermedades que son espirituales, que no son físicas, aquellas enfermedades del alma, aquellas enfermedades de las emociones, aquellas enfermedades mentales. Solamente Jesucristo puede dar sanidad. En Él está la vida, en Él está la salvación, pero es necesario que nos humillemos delante de Él, que empecemos a humillarnos delante de Él y pidamos perdón por nuestros pecados, porque nosotros constantemente ofendemos a Dios, porque caminamos a nuestra manera y muchas veces ponemos la mirada en lo terrenal, ponemos la mirada en nuestra profesión, creemos que con nuestra profesión nosotros vamos a salir adelante, que nosotros vamos a sobrevivir en esta tierra, pero cuando viene la muerte, cuando viene la enfermedad, no hay nada que lo pueda detener. Cuando viene la enfermedad, no hay nadie que pueda detenerla. Acuérdese lo que pasó en la pandemia. ¿Cuántos perdieron a familiares y por mucho dinero que tenían, no los pudieron salvar lastimosamente? Porque muchas veces nosotros confiamos más en el médico terrenal que en el médico de médicos, Jesucristo de Nazaret. Pero es necesario que rindamos nuestra vida a Él, que le entreguemos nuestro corazón antes que sea demasiado tarde. Porque vienen tiempos peligrosos, vienen tiempos muy difíciles, de los cuales solo podemos resistir arraigados o agarrados de la mano de Jesucristo. No significa que no vamos a pasar nosotros sufrimiento, pero nosotros vamos a tener fortaleza para poder enfrentar las situaciones adversas en nuestra vida. Cuando Jesucristo llega a nuestro corazón, es allí donde empezamos a resplandecer, donde ya no dependemos de las cosas terrenales, donde ya no dependemos del hombre, donde ya no dependemos de lo que nos rodea, ya no dependemos de las circunstancias diarias, sino que dependemos de la fe que solamente en Jesucristo tenemos. Y a medida que venimos a Jesucristo y seguimos profundizando, leyendo su palabra, buscándolo más a Él, es allí donde vamos a llegar al conocimiento de la palabra y a la revelación de la palabra. Es allí donde va a cambiar nuestra vida. Vamos a sentir gozo, vamos a sentir fortaleza, y aunque vea que el mundo se le está viniendo encima, usted no se va a quedar de brazos cruzados, sino que va a glorificar, va a seguir alabando, va a seguir gozándose, porque usted no depende de este mundo, usted depende de las cosas del Eterno que ofrece solamente Él, a través de la confesión de fe. Así que hoy en esta tarde, este mensaje que quede en sus corazones, que el único que salva, el único que cambia nuestra vida, el único que cambia la historia de cada uno de nosotros, se llama
Cristo. El único camino para ir al cielo se llama Jesucristo, porque Él murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, seamos buenos o malos. Él dio su vida, Él derramó su sangre en la cruz del Calvario en sacrificio a esa sangre por amor a cada uno de nosotros, para que nosotros obtuviéramos el perdón, la salvación y la vida eterna. Solamente es a través de Jesús. Así que en esta tarde, si usted quiere conocer a Jesús, si usted quiere saber más de Él, estamos para darle información, estamos para orar por usted. Si usted está sufriendo de algunas enfermedades, de dolor de huesos, dolor de lo que sea, cualquier enfermedad, queremos orar por usted. Acérquese, que estamos para orar gratuitamente. Que Dios les bendiga. Las postales. Que les quisiera, porque es que estoy con el Vale. dedo. Dice, habla con esta mujer, está atormentada. Sí. Habla con Habla con ella. Hablar. Bueno, no sé si querrás hablar contigo. Sí, creo que